Y ahora les comparto la pantalla. Ok. Entonces ya vimos la teoría, ¿verdad? Ya les dije que al final, o sea, la primera y la segunda condición ya vimos por qué son necesarias. Ya discutimos acerca del centro de gravedad, lo vamos a tomar como el centro de masa. Y en general, la mayoría de los ejercicios no va a ocupar que calculemos el centro de masa, sino que, por ejemplo, va a ser una figura geométrica, algo que ustedes ya saben del capítulo cuando vimos en la parte al final de momento, ¿verdad? Vimos centro de masa y vimos que las figuras que son geométricamente simétricas, ¿verdad? Y son uniformes, tienen su centro de masa en su centro geométrico, ¿verdad? Una esfera, el centro de masa es el centro de la esfera, un cilindro, el centro del cilindro, una regla de, digamos, de 100 centímetros, va a tener su centro de masa en 50 centímetros. Por ejemplo, si ustedes quieren balancear perfectamente sobre un dedo suyo una regla de 30 centímetros, usual, bueno, asumamos que no, las reglas tienen un poquito de espacio después de y antes de el cero, antes del cero y después de el, ¿cómo se llama? Después del 30, ¿verdad? No terminan y empiezan ahí. Pero entonces, si ustedes quieren balancearlo, ponen su dedo ahí por el 15, ¿verdad? Por la mitad de la regla. Entonces, no va a ser muy difícil para nosotros encontrar el centro de masa. ¿Ok? Vamos a empezar a resolver ejercicios. Bueno, tengo 3, pero no creo que podamos hacer los 3. Vamos a ver. 2 son de objetivo mínimo y el otro es de objetivo avanzado. Para mañana intentaría yo traer alguno que sea evaluado en examen o muy parecido a los que se han evaluado en examen para que ustedes miren más o menos la diferencia. Entonces, vamos a empezar con este 11.5, ¿verdad? Este 11.5 me dice levantamiento de una escalera, ¿ok? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Levantamiento de una escalera. La escalera de un camión de bomberos tiene 20 metros de longitud y pesa 2.800 newtons. Tiene su centro de gravedad en su centro. ¿Ok? Ahí básicamente me están diciendo el centro de gravedad es el centro de la escalera, o sea, pero nosotros sabemos, si consideramos con la escalera como un cuerpo uniforme, entonces lo pondríamos a la mitad, ¿verdad? Entonces, pero vamos a subrayarlo. Centro de gravedad es su centro. Y puede girar sobre un perno en el extremo A. ¿Ok? Ese es el eje de giro. Figura 11.5, que es la que tengo acá. Ignore la torca, dice, de fricción en el perno. Entonces no va a haber fricción para nosotros. La escalera se eleva mediante una fuerza aplicada por un pistón hidráulico. ¿Ok? Entonces va a haber una fuerza aplicada por un pistón hidráulico en el punto C. ¿Ok? En el punto C, que está a 8 metros de A. ¿Ok? Está a 8 metros de A, como se muestra en la figura. La fuerza F ejercida por el pistón forma un ángulo de 40, que es el que se muestra en la figura, ¿verdad? Con la escalera. ¿Qué magnitud? Mínima, entonces me están pidiendo el mínimo. ¿Cuánto tiene que ser esto? ¿Ok? ¿Cuánto tiene que ser esto? Lo menos que puede ser, que debe de tener F, espérenme. Mételo. F para separar la escalera del apoyo en B. Entonces, este es un dato muy importante, ¿verdad? Me preguntan cuál tiene que ser la magnitud de F. Dice para separar la escalera del apoyo en B. Entonces vamos a ver después acerca de eso. Inicia dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera. Entonces, antes del diagrama de cuerpo libre, yo voy a dibujar, pues, básicamente las fuerzas sobre la figura y después voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Entonces, nosotros hay una fuerza que sabemos que existe y es la fuerza F. Ya está dibujada, ¿verdad? Perdón. Ya está dibujada esta fuerza F de acá. Pero recuerden, no solo esa fuerza va a estar presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra fuerza va a estar presente? Bueno, a nosotros nos dicen que
La escalera pesa 2.800 newtons. Esa es una fuerza, es la fuerza del peso, ¿verdad? Y me dicen que el centro de gravedad está en su centro, que de nuevo, si no me lo hubieran dicho, igual nosotros vamos a asumir que es uniforme en la escalera, ¿verdad? Y que de tal forma de que en el centro de la escalera se encuentra su centro de gravedad. Entonces, va a haber otra fuerza, que es el peso, que se va a ubicar ¿a dónde? Bueno, en el centro. Si mide 20 metros, entonces esa fuerza se ubicaría digamos que es ahí, más o menos por acá, y digamos que aquí hay 10 metros. Entonces esa fuerza estaría actuando aquí, ¿verdad? Directamente hacia abajo, como siempre, actúa el peso, y es de 2.800 newtons. F no sabemos cuánto es, ¿verdad? F es una fuerza que van a aplicar ellos desde aquí adentro, ¿verdad? Van a decir, bueno, ocupo levantar tanto la escalera, entonces usan algún mecanismo para que este pistón levante la escalera, pero no sabemos cuánto es. Sabemos que el peso es 2.800 newtons, eso sí. ¿Qué otras fuerzas hay presentes? De esa forma, como está dibujado el sistema, se fijan que la escalera está apoyada, y lo voy a poner acá, está apoyada sobre esta parte del camión, correcto. Entonces, si hay contacto entre dos superficies, ¿qué fuerza ahí existe, muchachos? La normal. La normal, ¿verdad? ¿Y hacia dónde sería? Bueno, la superficie sería esta, ¿verdad? Entonces sería directamente hacia arriba, ¿verdad? Fíjense bien que hay un detalle, ¿verdad? Que el libro viene y no me dice, por ejemplo, cuánto es la distancia entre esto y esto, o cuánto es la distancia entre esto y esto, pero ya vamos a ver por qué eso no nos interesa, ¿verdad? Voy a poner acá X, ¿verdad? Una distancia X. No sabemos cuánto es, simplemente una distancia X. A primeras, ¿ok? A primeras, nosotros pensaríamos que solo existen esas fuerzas, ¿ok? Que solo existen esas fuerzas. Sin embargo, yo puedo hacer un chequeo facilito. Esta fuerza, que es la normal, va en Y. Esta fuerza, que es el peso, va en Y. Esta fuerza que tenemos acá tiene componentes, ¿verdad? Entonces uno lo podría descomponer como, ok, la componente Fx y la componente Fy. Y luego yo puedo venir y analizar qué pasa con la sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a 0 para que exista equilibrio, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que apenas, fíjense bien cómo se lee, qué magnitud mínima, bueno, en general estamos en el capítulo de equilibrio, ¿verdad? Pero dice, para separar la pieza de acá, ¿verdad? Lo único que queremos es venir, aplicar una fuerza suficientemente fuerte para que esta fuerza ya no exista, pero que el sistema siempre esté en reposo, ¿verdad? No nos están diciendo a nosotros cuál es la fuerza necesaria para que se mueva a tal velocidad, o sea, no, solo estamos levantándolo y nos quedamos siempre en una posición de equilibrio. Además, les repito, todas las preguntas de este capítulo obviamente son igual a 0 porque estamos trabajando con sistemas en equilibrio estático. Entonces esto se tiene que cumplir, pero se fijan que hay una fuerza Fx que va hacia la izquierda, ¿correcto? Hay una fuerza Fx que va hacia la izquierda que es distinta de 0. Yo estoy viendo que existe la fuerza, ¿correcto? Entonces esta sería igual a 0 según las fuerzas que yo tengo aquí dibujadas. Y yo sé que esto es incorrecto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que me hace falta considerar una fuerza, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho, ¿verdad? En casos como este, vamos a tener una fuerza, ¿a dónde? A donde está el eje de giro, ¿verdad? Digamos, este es el eje de giro. Entonces aquí va a aparecer una fuerza de reacción. Simplemente por tercera ley de Newton,
va a haber una reacción debido a todo lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Va a caer una reacción sobre acá. O sea, piénsenlo así, ¿verdad? Ustedes vienen y tienen una banca de madera, ¿verdad? Y digamos que la banca es así. Aquí tiene una pata, aquí tiene otra pata y después aquí encima lo que tiene es una tabla. Entonces vengo yo y yo me siento aquí. Entonces yo estoy interactuando ya con la tabla. Y digamos, yo puedo considerar, bueno, este como un eje de giro, ¿verdad? Por aquí podría, si la banca es así, ¿verdad? Literalmente no es tan clavado, ¿verdad? Solo una, una tabla que se puso sobre dos ladrillos, digamos. Entonces, obviamente, o sea, yo podría hacer girar alrededor de este punto esto, ¿verdad? Entonces, una vez que yo me siento aquí, muchachos, aquí ya había una fuerza normal, ¿verdad? Pero va a aparecer, o sea, debido a que yo me senté, esta fuerza normal va a cambiar. Bueno, lo mismo o algo similar va a pasar acá, ¿verdad? O sea, todas estas fuerzas que están actuando, al final terminan y caen en el eje de giro, ¿verdad? Y le llamamos fuerzas de reacción. Todas vienen a partir de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde van las fuerzas de reacción? Bueno, la verdad es que la que va en X yo la puedo intuir. Esa fuerza va hacia acá. ¿Por qué digo yo que va hacia ahí? Bueno, porque Fx es hacia la izquierda y yo quiero, ¿ok? Para que no se mueva la escalera de forma horizontal, yo ocupo que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Y la única forma es que si había una componente hacia la izquierda, tiene que haber una componente hacia la derecha también para que la anule, ¿verdad? Y cuando miramos las que están en Y, perdón, bueno, hay dos en Y hacia arriba y hay una en Y hacia abajo. Entonces, ¿cómo sé yo si la fuerza de reacción en Y va hacia arriba o si la fuerza de reacción en Y va hacia abajo? De hecho, en este caso pude saber cuál es la de X, pero no en todos los casos voy a saberlo. ¿Ok? En algunos casos no lo voy a poder intuir. Entonces, en el caso de Y, yo les diría que hagan lo siguiente, ¿verdad? Ustedes pónganla en la dirección que crean que va la reacción. ¿Por qué? O sea, al final no importa, porque cuando yo llego a la respuesta, si me sale negativo, lo único que tengo que pensar es, esta fuerza en realidad no iba hacia abajo. Digamos, si yo la pongo hacia abajo, la voy a poner hacia abajo y la voy a dejar así. Si esto me sale negativo, lo que quiere decir es, esta fuerza no iba hacia abajo. En realidad RY era hacia arriba, ¿verdad? Entonces uno analiza eso y cuando reporta la respuesta, si le preguntan cómo es la reacción, entonces usted dice, es tantos newtons, la magnitud, sin dar el signo, ¿verdad? En dirección hacia arriba. Y así de sencillo. Lo voy a dejar hacia abajo, simplemente porque siento yo que podríamos intuir, como la normal aquí va hacia arriba, hay dos fuerzas hacia arriba, entonces la reacción tiene que ser hacia abajo. Tal vez sería algo que uno pensaría. Ok, ya tengo yo todas las fuerzas que están. Creo que no es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre, pero lo podría hacer, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? El ejercicio me está diciendo, aquí está este dato, magnitud mínima, ¿cuánto tiene que ser esta F para separar la escalera del apoyo en B? Usualmente está esta fuerza, pero el ejercicio me dice cuánto tiene que ser esta F de tal forma de que esto sea cero. Si se separa del apoyo, la normal desaparece, ¿verdad? Entonces, y que siempre se mantenga el equilibrio. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Vamos a hacer entonces mi diagrama de cuerpo libre. Yo tengo eje X, eje Y. Aquí vamos a poner como que este es el centro de la tabla, ¿verdad? Bueno, de la escalera. Vamos a poner la escalera aquí, asumiendo que está bien centrada, ¿verdad? Este sería el peso, como les repito, ¿ok?
Este sería el peso que va en medio. Recuerden, tenemos que poner las fuerzas exactamente a donde aparecen, ¿verdad? Entonces ese sería el peso. Aquí en la orilla que tenemos el eje de giro, yo tendría un RY y yo tendría un RX. ¿A dónde más? Aquí tendría F yo, más o menos por acá. Vamos a poner siempre en rojo. Y por acá iría F. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de F? Bueno, fíjense bien. Entre este y este hay 40, ¿verdad? Entonces aquí también hay 40. ¿Se fijan? ¿Se fijan en este ángulo? Tiene que ser el mismo que este, ¿correcto? Entonces este ángulo sería 40. La normal no la voy a poner porque queremos que sea 0 y por eso no importa que no me hayan dado este dato. Y serían solo esas tres fuerzas, ¿verdad? Bajo esta circunstancia. Fíjense bien que entonces puse mal la RY, la voy a arreglar desde ahorita, ¿verdad? Porque no tendría sentido que yo diga que RY tiene que ir hacia abajo si el peso va hacia abajo y cuando se pierde la... bueno, no. Da igual, estaba... Vamos a dejarlo hacia abajo siempre. No estaba contabilizando la componente Y de esto, ¿verdad? Solo estaba pensando que ya no tenía esta componente hacia arriba. Puede ser así, dejémoslo así y después arreglamos en caso de que no sea. Bueno, esas son todas las fuerzas, muchachos. Y ahora es hora de resolver. Entonces, fíjense bien. Cómo, bueno, y obviamente, ¿verdad? Vamos a ponerlo en morado. Este tiene componente X, Fx, y tiene componente Y, Fy. ¿Cómo vamos a resolver? Recuerden, condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son entonces? Bueno, sencillo. Yo sé que mis condiciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de torques igual a 0. ¿Por cuál empiezo? No hay forma de saberlo, sinceramente. No hay una forma de decirle, planteé primero esta, pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? F. Entonces yo voy a querer pues, alguna, por lo menos que me aparezca F en la ecuación. En este caso, F va a aparecer básicamente en todas, ¿verdad? Otra cosa que ocupamos hacer es seleccionar el eje de giro. Bueno, no el eje de giro, sino seleccionar desde qué punto voy a medir los torques. Lo usual es que como aquí está el giro, ¿verdad? Ahí está el eje de giro, alrededor de este punto voy a medir los torques, lo cual está bien y en este ejercicio me beneficia. Entonces, independientemente, imaginémonos que estas fueran otras fuerzas y que esto estuviera girando alrededor de este eje. No importa alrededor de qué, repito, ¿verdad? Y eso lo dice el libro, ¿verdad? Fíjense bien. El cuerpo no necesariamente tiene que pivotar alrededor de un eje que pase por el punto elegido. ¿Y qué es lo que decía antes? Elija un punto de referencia alrededor del cual voy a calcular las torcas. Solo voy a agarrar un punto y desde ahí voy a medir torque yo. Entonces, no ocupa ser el eje de giro, les repito. Yo puedo, si yo quiero medir los torques desde acá, perfecto, está bien, yo mido los torques desde ahí. Pero, ¿cuál es, por decir así, la magia o cuál es el consejo en estos ejercicios? Muchachos, ¿conozco yo cuánto es Rx? No conozco cuánto es Rx, es un desconocido. ¿Conozco yo cuánto es RY? No conozco cuánto es RY. Entonces, si yo selecciono mi eje desde donde mido las torcas, por acá, por ejemplo, RY me va a generar una torca y yo no la conozco. Entonces me meto una incógnita más. Entonces, usualmente uno viene y selecciona un eje de giro que le beneficie. Si yo selecciono, bueno, no eje de giro, sino un punto desde donde medir las torcas. Si yo selecciono este, usualmente yo lo represento así, un círculo y una X. Si yo elijo S como eje para medir los torques, entonces fíjense bien, estoy eliminando estos dos de la ecuación de torque. Y eso me sale súper bien porque yo no los conozco. Entonces,
Bueno, después tenemos que definir, ¿verdad? ¿Cuál es mi dirección positiva y negativa? Pero eso da igual. Entonces podemos usar las convenciones. ¿Por qué da igual? Porque el sistema está en equilibrio. Entonces yo puedo definir más menos y más en contra de las manecillas del reloj. Ahora empiezo a plantear, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, yo obtengo que Rx menos Fx es igual a 0. ¿Me sirve esta ecuación? No, porque yo voy a llegar a ¿qué? Rx es igual a F, magnitud de este, ¿verdad? Por, en este caso, con ese ángulo sería coseno, ¿verdad? Fx es adyacente. F coseno de 40. ¿Soluciono algo yo? No. ¿Por qué? Porque no conozco esta. ¿Se fijan? Entonces me voy a la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, bueno, perdón. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué obtengo yo? Fy, que va hacia arriba, menos el peso, menos Ry, tiene que ser igual a 0. Y esto queda F, seno de 40, es igual al peso más Ry. Puedo resolver para F de aquí, fíjense bien. Esta es mi incógnita y esta no la tengo, entonces no puedo resolver, ¿verdad? Esta es mi incógnita, esta la tengo, pero esta no la tengo, entonces no puedo resolver. Entonces, yo tendría que irme a la sumatoria de torques para resolver, ¿verdad? ¿Ok? Y como les digo, si vengo yo y selecciono cualquier otro punto como eje de giro o como eje de cálculo de torques, me va a aparecer RY como un torque. Y entonces se me hace más difícil la solución porque tengo que ir a resolver un sistema de ecuaciones. Pero si yo pongo este como eje de giro, entonces, ¿qué pasa? Ya solo hay dos fuerzas que generan torque, ¿verdad? F, en específico de F, ¿cuál de las dos componentes es la que genera un torque? F en Y. Fy, ¿verdad? Fy. Estoy viendo, aquí me tiene que faltar una fuerza. Solo déjenme ver. Aquí me tendría que faltar una fuerza. Ah, no, olvídenlo. Estaba equivocado, no me falta ninguna fuerza. Es que como miraba el peso aquí en medio, ¿verdad? Entonces estaba pensando, el peso no va a generar un torque, pero no. El eje de giro o desde donde estoy midiendo mis torques es acá. ¿Ok? Acá. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver. Fy va a ser la componente que me genera torque y simplemente para calcular el torque yo solo ocupo Fy por la distancia, ¿verdad? Porque Fy es perpendicular a esta. Correcto. Y el peso va a generar un torque, que es lo que yo estaba equivocándome, ¿verdad? El peso sí va a generar un torque. ¿Por qué? Porque el peso está aquí en el medio y yo estoy midiendo los torques desde acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el torque debido a la fuerza F? El torque debido a la fuerza F va a ser la componente Fy, que es perpendicular por una distancia R1. ¿Va a ser positivo o negativo este torque? Fíjense bien, va a ser positivo porque esta fuerza intenta hacer, olvídenlo, va a ser negativo. Estoy confundiéndome como que el giro es alrededor de este punto, pero hay que recordar que es alrededor de este. Si vengo yo y este sistema va a girar alrededor de esta cruz, ¿ok? Esta fuerza, ¿hacia dónde me generaría el giro? Haría que esto gire en esta dirección, ¿correcto? Todos lo pueden ver. Que esta fuerza, o en específico esta, haría que gire en esta dirección. ¿Lo pueden ver? Bueno, si nadie dice que no, asumo que sí, o si nadie dice que sí, asumo que no. Sí, ingeniero, sí lo logramos ver. Disculpe. Entonces, sería esta de acá, me genera un torque que es negativo.
Entonces, le agrego yo aquí el negativo. Y luego el peso, ¿verdad? De nuevo, imagínense que no hay nada sosteniendo esto y solo tengo el peso. Es como que ustedes agarren una regla de la orilla, pero de una forma muy, que sus dedos no hagan mucha fricción con la orilla de la regla. Lo que yo les decía, lo mismo del celular, agárrenlo de la orilla, no hagan mucha presión para que no haya fricción entre sus dedos y se pueda deslizar. Entonces, sería como que yo lo agarre con mi mano derecha, ¿verdad? Uf, esto bajaría. Entonces, el peso generaría un giro hacia acá, que es en contra de las manecillas del reloj, o sea que un giro positivo. ¿Ok? Entonces, este sería más el peso. El peso es perpendicular, ¿ok? Al radio de giro. Entonces, simplemente sería el peso por un R2. Y esto tiene que ser igual a 0. R2 es la distancia desde el eje de giro al peso. Y nosotros nos dicen que es el centro. Entonces, R2 es 10 metros. R1 es la distancia desde el eje de giro, o el punto donde yo definí acá, ¿verdad? Que lo definí en el mismo eje de giro, hasta donde está el pistón, que es 8 metros. Entonces esta de acá es 8 metros, ¿verdad? Entonces esta ecuación termina siendo menos F seno de 40 por 8 más 2800 por 10 igual 0. Y despejamos, F es igual a 28.000, ¿verdad? 2.800 por 10 entre 8 seno de 40. Y miren, o sea, aquí yo se los planteé simplemente para que miren cómo sería y que aparecen estos y por qué es la necesidad en realidad. O bueno, pueden ver ustedes el beneficio de medir los torques desde acá porque me deshago de estas fuerzas que no conozco y luego todo queda en términos de cosas que conozco y puedo encontrar F, ¿verdad? Haciendo eso... Y el negativo, ingeniero. Ok, están igual a 0, ¿verdad? Entonces hice el despeje de un solo, ¿verdad? Esto de acá, todo esto de acá pasa sumando al otro lado. Ok. Correcto. Y luego esto de acá pasa dividiendo. Es 5.445, licenciado. 5.445. Esta es la fuerza mínima, ¿verdad? Que tiene que tener F de tal forma de que la normal sea 0, ¿verdad? 445 newtons. Eso es calculadora, ¿verdad? Y eso es todo lo que nos pide el ejercicio, pero así van a ser todos, muchachos. ¿Se fijan? O sea, termina siendo absolutamente rápido y sencillo, ¿verdad? Yo planteé estas, pero si se fijan, no era necesario, no las ocupaba. La única forma que las llegase a ocupar sería que yo hubiese elegido un eje para medir los torques como este. Entonces ahí yo me hubiera complicado la vida porque me va a aparecer el torque, como les repito, de RY. Entonces RY va a aparecer en esta ecuación y ya no es resolver una ecuación, sino un sistema de dos ecuaciones, esta con esta. Y ustedes lo resuelven por sustitución, eliminación, lo que ustedes quieran. Pero tenemos la facilidad de que yo puedo elegir desde dónde medir los torques y lo vamos a hacer a beneficio. Algunas veces va a ser el punto en el cual está girando, pero después vamos a ver, tal vez encuentro algún ejercicio donde me beneficie, no ponerlo desde el punto que está girando, sino desde un punto donde yo miro que hay mucha fuerza, digamos. Ahí hay mucha fuerza. Entonces, voy a medir los torques desde acá. Y al final, eso no va a importar, ¿ok? En su respuesta. Ustedes pueden medir el torque de cualquier lugar y no va a importar en su respuesta. En específico, ¿por qué decimos que no importa desde dónde estoy midiendo los torques? Porque al final, muchachos, la suma de torques tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, el sistema está estático. En realidad no hay eje de giro, ¿correcto? Si yo considero que el sistema está estático, no hay giro, ¿correcto? Entonces es algo como, entre comillas, contraproducente decir cuál es el eje de giro porque no debería de existir. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que esta escalera en todo caso
giraría alrededor de este eje cuando lo hace. Pero cuando está estática no está girando, correcto. Entonces, por eso no importa, ¿verdad? Como es igual a 0, no importa desde dónde esté midiendo yo los torques, no tiene que ser el eje de giro. Vamos a ver si el próximo nos beneficiamos de esto. Este todavía se considera el objetivo mínimo, ¿no? Es la misma idea, ¿verdad? Fíjense bien. La viga horizontal, esta viga horizontal de la figura 11.14 pesa 150 newtons. Su centro de gravedad está en su centro. Me lo están especificando, pero en general yo creo que no se lo van a especificar y ustedes lo van a asumir. Su centro de gravedad está en su centro. De hecho, lo que nosotros tenemos que esperar es que a mí me digan lo contrario, ¿verdad? El centro de gravedad de esta figura está en un punto que no es el centro. Entonces ahí cambiaría un poco, pero me tienen que decir dónde es ese punto para que yo dibuje la fuerza del peso. Inciso A, calcule la tensión en el cable. Entonces cuando dicen tensión en el cable, se refieren a este, muchachos. Inciso B, calcule las componentes horizontal y vertical, ¿ok? Componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga, ¿ok? Entonces, ahí ya me lo dicen, pero yo les digo, siempre va a existir esa fuerza. En este caso, o sea, vamos a dibujar, o bueno, primero nos tenemos que preguntar sobre quién estoy haciendo el estudio yo, ¿verdad? Porque tengo dos cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense aquí ustedes, está este cuerpo de acá, ¿verdad? Entonces, estoy preguntándome yo si este va a estar en equilibrio. En realidad no. Lo que me estoy preguntando es si esta viga, ¿verdad?, va a permanecer en equilibrio. Entonces, yo ocupo las fuerzas que hay sobre esta viga, ¿correcto? ¿Qué fuerzas hay sobre esa viga? Bueno, en su centro tenemos el peso. Ya me lo dicen a mí, W igual a 150. Luego, fíjense bien, aquí hay un cable, ¿verdad? O sea, aquí en realidad hay una tensión. Esa es la que interactúa con esta de acá. ¿Cómo encontraría yo esta tensión, muchachos? Bueno, entonces yo analizaría la sumatoria de fuerzas sobre esta cubeta, digamos, sobre ese barril. Entonces en ese barril la misma tensión está hacia arriba, pero hacia abajo está el peso del barril, que es 300 newtons. Y solo esas dos fuerzas hay. Entonces yo sabría que esta tensión también sería 300 newtons. Eso es algo que ustedes ya no deberían de ocupar mucha discusión para identificarlo, ¿verdad? Estamos en equilibrio. Tengo el barril. No hay ninguna otra fuerza en Y sobre el barril, ¿verdad? Entonces, si está en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser la fuerza que va hacia arriba? Para que esté en equilibrio tiene que ser igual al peso. Entonces, esa tensión, recuerden, va a aparecer en dos lados, ¿verdad? Va a aparecer sobre el extremo que está en el barril, hacia arriba, y va a aparecer hacia abajo sobre el extremo que está en la viga. Entonces voy a dejarla así y le voy a dejar T, pero hay otra tensión que la voy a poner en azul, que sería este cable, ¿verdad? Entonces, este cable aquí va a generar una tensión, pero no me importa acá porque yo no estoy analizando la pared. La que me importa es la tensión que aparece acá, que interactúa ¿con quién? Con la viga, que es lo que yo quiero revisar si está en equilibrio o no. Bueno, no sé cómo. Fíjense bien, o sea, el ejercicio, bueno, el libro, no el ejercicio, dice, la viga horizontal de la figura 11.14 pesa tanto y su centro de gravedad está en su centro. Calcula la tensión del cable y las componentes horizontal y vertical de la fuerza. No me especifica, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que me están pidiendo esto en un sistema en equilibrio estático. Porque, o sea, fíjense bien, este ejercicio a ustedes le podrían decir que el sistema se está moviendo,
que alguien está jalando de esta cuerda y el sistema se está moviendo con una aceleración de tanto. Y ahí ya cambia el problema, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ser sumatoria de torque es igual a I alfa. Entonces, en el momento del examen, usualmente creo yo que se les tiene que decir equilibrio estático o algo así, para que ustedes sepan, estamos hablando de sumatoria de torque y sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces, esta tensión es la que vamos a calcular, ¿verdad? Porque cuando aquí dice la tensión en el cable, pero hay dos cables, obviamente no es este el que me estaban pidiendo, sino este de acá. ¿Y qué? ¿Qué otras fuerzas hay? Bueno, el mismo, aunque no me lo, o sea, asumamos que este es bueno, este es de objetivo mínimo, ya se lo dije, ¿verdad? Asumamos que estamos en examen, los de objetivo mínimo en examen creo que usualmente no se ponen problemas que tengan más de un inciso, creo. Si no me equivoco, no se ponen ejercicios que tengan más de un inciso en objetivo mínimo, ¿verdad? Entonces asumamos que solo fuera el inciso A, que no me hayan dicho el inciso B. Aunque, o sea, ahorita uno lo sabe porque el ejercicio se lo está diciendo, ¿verdad? Pero aunque el ejercicio no me lo haya dicho, yo tengo que recordar que aquí en el eje, aquí en la bisagra, ¿verdad? Van a aparecer fuerzas de reacción. Yo sé que Rx tiene que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque esta tensión tiene una componente que va hacia la izquierda. Y yo sé que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Ahora, RY puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. En realidad, no lo sabemos. ¿Hacia dónde lo ponemos? No hay forma de saberlo. O sea, no hay algún indicio que me diga ponerlo hacia arriba porque es hacia arriba o ponerlo hacia abajo. Pero yo me voy de la siguiente forma. Hacia abajo tenemos dos fuerzas y hacia arriba tenemos una fuerza, TY, ¿verdad? Entonces, para equiparar, yo voy a asumir que esta R, esta reacción que está aquí, se da hacia arriba. Voy a hacerlo un poquito más corto. RY va hacia arriba. ¿Para qué hago esto yo? Bueno, ¿por qué hago esto yo, verdad? Porque asumo de que esta fuerza va a equiparar el hecho de que hay dos hacia abajo. Como les repito, ustedes pueden venir y dibujar su ¿cómo se llama? Su diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ustedes pueden venir y hacer el diagrama de cuerpo libre. O sea, vengo yo, pongo mis ejes. ¿Cuál es el cuerpo que estoy estudiando? La tabla, dibujo la tabla. Y luego dibujo todas las fuerzas exactamente en el punto que están. Entonces, sería el peso en el centro. La tensión azul en la orilla. Esta tensión morada. Le voy a poner TP, le voy a poner. Para diferenciarla, ¿verdad? 300 newton. Este de 150 newton. Tengo RX y RY. RY. RX. Y esas son todas las fuerzas sobre la tabla, ¿correcto? Defino yo la dirección. Positivo, positivo, positivo. Y tengo que definir desde dónde o a dónde, desde dónde voy a calcular los torques. Entonces, ustedes pueden calcular el torque desde, o sea, desde donde les dé la gana en realidad. Yo lo puedo calcular desde acá o lo puedo calcular desde acá. Y el eje de giro real, en caso de que existiera, es este, ¿verdad? Entonces, solo por demostrarlo, ¿ok? Solo por demostrarlo, lo vamos a poner acá. Yo creo que deberíamos de poder resolver el ejercicio siempre, ¿verdad?
Déjenme analizarlo un poco. Yo voy a medir los torques desde ese, entonces, beneficio de ponerlo ahí, que estoy eliminando dos torques. ¿Ok? Porque este T azul tiene la componente TY, ¿verdad? Y ese genera torque. Y aquí este también genera torque. Entonces, si yo pongo mi eje o si yo mido los torques desde acá, estos no generan torque porque están justo encima de este, ¿verdad? Y yo tendría ese beneficio. Es poco convencional, ¿verdad? Si ustedes quisieran, ustedes siempre pueden ponerlo sobre el eje de giro. No hay problema. Pero vamos a resolverlo así solo para revisar, ¿verdad? Este es el 11, 14. Déjenme ver. Pues no la tengo a mano, ¿verdad? ¿Cuánto es la respuesta? Pero, o sea, como les repito, el mismo libro nos dice, no importa dónde ponga el eje, ¿verdad? Entonces, en teoría, y este es un número par, ¿verdad? Entonces no puedo ir a revisar. Pero en teoría uno lo puede resolver desde donde uno quiera. Entonces, solución, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que empezamos haciendo? Sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Rx positiva y Tx negativa. Entonces yo tendría Rx menos Tx es igual a 0. Entonces yo tendría Rx menos T. Entonces en este caso, ojo, nos hace falta algo, ¿verdad? Y este ángulo de acá. ¿Ok? Tx sería igual coseno, ¿verdad? Porque es adyacente. T coseno de ángulo. Entonces nos hizo falta algo porque asumí yo, bueno, ya lo tengo todo, pero no tenía ese ángulo. Pero se fijan cómo cuidadosamente el libro me dice estos tres datos. Lo que significa que aquí obviamente es un ángulo recto y yo tengo esto de acá. Entonces yo puedo venir y decir, qué sé yo, tangente inversa de 5 sobre, perdón, tangente es OA, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente de 3 sobre 4, eso es igual a teta. Pude haber usado seno, pude haber usado coseno, da igual. Yo lo que quiero es demostrarles que ustedes tienen los datos ahí. Entonces, por ejemplo, shift tangente de 3 entre 4 me da 36.86. Y yo puedo repetirlo, ¿verdad? Seno inverso. Seno inverso es opuesto sobre hipotenusa de 3/5. 36.869, o sea, 36.9 le vamos a poner. Entonces siempre nos van a dar de alguna forma cómo encontrar todos mis datos, ¿verdad? No, Dígame. ¿puedes repetir cómo es el ángulo? Es que me sacó porque es que está lloviendo. Y Ah, ok. No, sí, aquí empezó a llover también. Ustedes pueden fijarse que acá nos dan estas distancias, ¿verdad? Esta y esta. Y obviamente este lado de acá y este lado de acá están perpendiculares. Entonces lo que yo tengo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo con 4 acá, con 3 acá y con 5 acá. Esta es la hipotenusa y este es el ángulo que yo quiero, ¿verdad? El que está acá. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Yo lo puedo encontrar con seno inverso, por ejemplo, de 3 sobre 5, ¿verdad? Y eso sería igual al ángulo. O bueno, o sea, todo parte de que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y luego uno hace, ok, entonces el ángulo es el seno inverso de 3/5, por ejemplo. Y cuando yo lo hago en la calculadora, ¿verdad? Sería shift seno de 3/5 y me da el 36.89. Aquí lo hice con el tangente para que ustedes miren que, o sea, en realidad el ejercicio
pudo haber dicho, no, yo no le voy a dar cuánto es este. Y ustedes tendrían que resolverlo con este. Entonces ustedes harían, ok, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente inverso es igual a, de 3/4 es igual al ángulo. Entonces, el ángulo es 36.9. Me da lo mismo, ¿verdad? Ok. Y ya tengo esto yo. Lo voy a dejar así. ¿Por qué? Esta es una incógnita, es algo de lo que me pide el ejercicio. Esta es otra cosa que me pide el ejercicio. Y este yo sé que es 36.9. Pero no puedo resolver. Entonces me voy a la otra, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y. Y esta tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tengo en Y? En Y tengo el peso hacia abajo, la tensión morada TP hacia abajo y la componente Y de la tensión hacia arriba. Entonces yo tendría TY menos el peso menos TP es igual a 0. O sea que yo tendría que TY, o sea que esto es T seno del ángulo, ¿verdad? Menos el peso menos, bueno, me faltó una, me faltó, como está tapada con lo rojo que dibujé, RY, que va hacia arriba, ¿verdad? Más RY igual a 0. Entonces aquí tendría menos TP más RY igual a 0. Voy a ponerle a esta ecuación 2. ¿Por qué? Yo esto sé que es 36.9. Esto yo sé que es 150 newtons. Esto de aquí yo sé que es 300 newtons. Pero T no la conozco y RY no la conozco. Y aquí no me aparece RY, entonces no puedo resolver todavía el sistema. ¿A quién entonces acudo yo para resolver el sistema? Sumatoria de torques es igual a 0. ¿Y dónde puse mi eje o dónde puse yo el lugar a donde yo voy a medir mis torcas? Desde acá, fíjense bien, desde acá. ¿Quiénes generan torca? El peso y RY. RX no genera torca, ¿por qué? Porque, se fijan, está paralela al radio. Entonces solo RY y solo W generan torca. ¿Por qué la tensión y TP no generan torca? Porque están justo en el punto desde donde yo estoy calculando las torcas. Entonces, ¿cuánto es la distancia de esta a esta? 0. ¿Cuánto es la distancia de esto a esto? 0. Y repito, ¿verdad? ¿Por qué lo puse ahí? Solo para que ustedes puedan ver que no importa dónde ponga yo el eje de donde estoy midiendo los torques, no tiene que ser desde donde pivota. Yo puedo resolver el sistema. Y todo va a depender de lo que yo quiero. Por ejemplo, como les dije, ¿cuál es el beneficio de ponerlo acá? Que me estoy eliminando 2 torcas. O sea, si yo lo hubiese puesto aquí, solo elimino una torca y entonces me va a aparecer T, me va a aparecer TP. Pero si yo lo pongo así, elimino 2 torcas, ¿verdad? Yo lo podría poner en el centro, pero me complicaría bastante, ¿verdad? Porque tendría más torcas. Entonces, ¿cuáles son las torcas? El peso generaría un giro que es como, muchachos, en contra de las manecillas del reloj, o sea, positivo. Entonces el peso generaría una torca que sería W, si se fijan es perpendicular al radio, ¿verdad? El radio yo lo dibujaría así, ¿verdad? La línea así, es perpendicular. Y este lo mismo, ¿verdad? Es RY es perpendicular. Entonces yo tendría el peso por la distancia, que sería ¿cuánto? Aquí me dicen que mide 4 metros. Pero el peso está en el centro, ¿verdad? Me dicen el centro de gravedad está en su centro. Entonces aquí sería W por 2. Menos, ¿por qué menos? RY me generaría un giro alrededor de este eje, ¿verdad? O en general, como estoy midiendo los torcas desde acá, RY generaría un giro hacia acá, entonces sería negativo, ¿verdad? Se fijan, aunque no tenga mucho sentido decir que generaría un giro porque nosotros sabemos que el sistema no giraría por allá, pero así lo tenemos que analizar, como que el sistema giraría alrededor de ese punto. Sería negativo, ¿verdad? Entonces menos
RY por ¿cuánto? 4 es igual a 0. Y fíjense que queda mucho más fácil. ¿Por qué? De aquí directo puedo encontrar yo cuánto es RY. RY es igual a ¿cuánto? RY pasa al otro lado. RY por 4 es igual al peso por 2. Esto quiere decir que RY es igual a la mitad del peso, ¿verdad? Esto quiere decir que RY es igual, el peso era 150, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces este RY es 75 newtons. Me quedó súper sencillo el hecho de haber puesto mi eje de medir las torcas desde ahí, me dejó bien sencillo porque si no, ¿qué hubiese pasado? Yo elimino estas, ¿sí? Elimino RY como torque, pero yo tendría T por el coseno de teta por 4 menos T menos T, P, ¿verdad? Por 4 menos y me quedaría en T, o sea, algo un poco más grande, ¿verdad? Y bueno, siempre uno despejaría para T directo, pero sería un despeje un poco más complicado. ¿Cómo hago yo ya para resolver el sistema? Bueno, ya tengo RY, entonces solo simplemente vengo yo, sustituyo esto acá, despejo para T. Una vez que ya obtengo T, sustituyo esto acá, despejo para Rx. Y ahí terminaríamos el ejercicio. No sé si hay alguna consulta. Muchachos, déjenme revisar si puedo encontrar algo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces déjenme revisar si puedo encontrar algo en el campus o en algún campus pasado. No sé si se los compartí esto a ellos. Sí, ya en los últimos capítulos íbamos bien. Bueno, íbamos bien rápido, entonces no lo compartí. Déjenme ver el periodo antepasado, a ver. Dudo que el periodo antepasado porque... Bueno, creo que esto ni se evaluó el periodo antepasado, porque fue el periodo de eta e iota, entonces no. No tengo la respuesta a mano, pero ustedes pueden revisar, hacer el mismo ejercicio y poner el eje de giro sobre sobre R, perdón, a donde están las fuerzas R. Resolverlo y ver cuánto obtenemos para RY. Debería de ser el mismo 75, ¿verdad? Bueno, muchachos, no sé si hay consultas. Si no hay consultas, entonces, pues mañana seguimos con ejercicios. Creo que por cuestión de tiempo voy a dejar una sola tarea, o sea, una sola tarea más, pero esta les va a valer por las dos, o sea, va a valer 3 puntos básicamente. Y va a ser una tarea del capítulo 10 y el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, va a tener cosas de los dos, va a tener algo del momento angular, solo una lectura o una pequeña descripción. Ejercicios del 10, ejercicios del 11. Del capítulo 12 no voy a dejar tarea porque ya es bien pegado al final. Siempre les puedo dar algunos ejercicios como para que ustedes estudien, ¿verdad? Pero no, eso no sería evaluado, digamos. Si no hay consultas, entonces nos miramos mañana a la misma hora y les repito, mañana haríamos ejercicios ya más complicados, ¿verdad? Bueno, buenas noches, que pasen una buena noche, nos miramos mañana. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias.